Muy bien, los invito a me acompañen a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Antes de dar lectura, vamos a iniciar con una oración. Inclinen sus rostros y presentémonos delante del Señor. Padre Santo, en esta mañana nos acercamos delante de ti, nuestro único y soberano Rey, nuestro único Dios verdadero, que tiene misericordia y compasión de nosotros. Después de una semana larga, quizás para muchos, una semana ardua de trabajo, de quehaceres en la casa, responsabilidades en el hogar, deberes dentro del matrimonio, los hijos para con los padres. Una semana lleno de desafíos, de pruebas. Y hoy nos permites congregarnos en tu casa de oración para descansar, tener nuestro reposo de una manera en la que tú has diseñado, adorar tu nombre, glorificar a tu Hijo, presentarnos como un pueblo santo. Gracias, Santo Dios, por este regalo, esta dicha que nos das de congregarnos como un solo pueblo. Bendice esta clase que nos das ahora de continuar estudiando tu palabra después de haber estudiado la confesión de fe. Ahora nos permites acercarnos una vez más a tu palabra para leerla, explicarla y aplicar a nuestros corazones. Bendice a tu pueblo que está en esta mañana, que sea de refrigerio y de edificación esta clase. Estamos en las manos de tu Santo Espíritu, nos abandonamos a Él para el entendimiento de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Voy a dar lectura para ustedes, Génesis capítulo 1, capítulo 4. Génesis capítulo 4, verso 1 al 16 solamente. Leo para ustedes, dice así la palabra de nuestro Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra.
Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Palabra del Señor. Podemos comenzar mencionando que nuestro pasaje trata de las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Creo que el texto es bastante claro, que nos habla acerca de los inicios de la violencia en todo el mundo. El primer fratricidio, dar muerte a su propio hermano, deliberadamente dar muerte a un hermano. De ahí viene el término fratricidio, ¿cierto? Y Moisés, quien escribe este libro para el pueblo de Israel que está en el desierto, se dirige al pueblo recordándoles la historia de Caín y Abel. Y una de las preguntas que nosotros deberíamos hacernos cuando leemos esta historia es: ¿qué significa esta historia para el pueblo de Israel? ¿Es solamente el registro del primer fratricidio, un registro solamente de información que tenemos en la Biblia? ¿Y cuál es el propósito de esta narración para el pueblo? ¿Cuáles son las aplicaciones para el pueblo de Israel que peregrina en el desierto? ¿Y cuáles son las aplicaciones para nosotros, su iglesia? Responder a estas preguntas, hermanos, nos va a ayudar a nosotros a entender cuál es el mensaje, cuál fue el mensaje para el pueblo de Israel y cuál es el mensaje para nosotros, su iglesia. Así que es necesario para nosotros recordar lo que ya venimos estudiando hasta ahora, lo que vimos en anteriores clases acerca de las estructuras o las divisiones que tenemos. Miren, por ejemplo, esta estructura. Es la segunda sección dividida en 4 escenas que ya lo estudiamos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 14 al 17, vemos al hombre en el huerto del Edén. El hombre está en el huerto del Edén y está bajo la bendición de Dios. Tiene plena comunión con Dios y además de esto, el Señor o Dios le bendice con su esposa, su ayuda idónea. Y luego vimos cómo el hombre en su estado de bendición, de armonía, pasa a un estado de maldición tras haber desobedecido un mandamiento. Y en esta maldición vimos que el Señor le hizo una promesa de redentor, Génesis 3:15, para hablar acerca de aquella primera esperanza, el primer evangelio, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y por último, en la clase anterior vimos cómo después de que Dios pone las maldiciones a los primeros padres, los echa fuera. Ellos comienzan en el Edén, pero luego terminan expulsados del Edén. Esa fue la segunda sección de este libro. Y ahora entraremos a una tercera sección que está dividido también en 4 partes y están estructuradas de esta manera. Miren en la pantalla. Muy interesante los contrastes y los parecidos que encontramos en la sección que vamos a empezar a estudiar. Por ejemplo, vean Génesis 4, 1 al 24 nos va a hablar acerca de la violencia primitiva, de aquellas consecuencias del pecado, la violencia primitiva. Y vamos a ver un personaje y su descendencia que están caracterizadas por la maldad. Caín el malvado, Génesis 4, verso 1 al 16. Y luego en la siguiente clase veremos Caín y su descendencia. Caín y su descendencia. La maldad se propaga en la descendencia de Caín y allí hay un personaje que va a hacer énfasis, por ejemplo, Lamec y Enoc, vamos a ver también ahí. Y miren que
el primer personaje y su descendencia está caracterizada por la violencia primitiva, pero después Moisés va a introducir la esperanza primitiva en los hijos de Adán, Sed el justo y su descendencia. Y miren estos contrastes que están unidas con flechas rojo y azul para ver de cómo Moisés estructuró el pasaje. Primero una violencia primitiva, Caín y su descendencia, y luego vemos la esperanza primitiva, Sed el justo y su descendencia. Hoy vamos a concentrarnos solamente en la primera, Caín el malvado. Violencia primitiva, Caín el malvado. Y nuestro bosquejo, la forma que vamos a desarrollar los textos que acabamos de leer es de esta manera. Versos 1 y 2, el nacimiento de Caín y Abel. Verso 3 al 7, la ofrenda de Caín y Abel. Verso 8 al 10, el juicio por el pecado de Caín. Esa es la parte central, vamos a decir, porque Caín comete asesinato. Luego vemos en el versos 11 al 14 la maldición por el pecado de Caín. Y por último veremos del verso 15 al 16 la benevolencia de Dios, Miren esas partes: nacimiento, ofrenda, juicio, maldición y por último benevolencia. Así que esta estructura esperemos nos ayuden a retener un poco más la información. Veamos cómo empieza el verso 1 y 2, en el que veremos los inicios de la genealogía, los inicios de las genealogías, la descendencia. Recuerden que Adán y Eva tuvieron la tarea, la misión de expandir la imagen de Dios por toda la creación, y acá vemos que ellos van a expandir su imagen, pero en un estado caído. Caín y Abel nacen en un estado caído, y además de esto vemos, después de la caída, las relaciones humanas están ¿qué? Están afectadas, ¿sí? Y además de que las relaciones humanas están afectadas por la caída, vemos también que el trabajo se vuelve una carga y una fatiga. Así que con esto, miren cómo empieza el verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo primero que debemos notar en el texto es que es por la voluntad de Dios que Eva concibe a un hijo que se llama Caín. ¿Caín qué significa? Caín significa adquirido. De hecho, Eva, después de haber sufrido los dolores de parto, ella exclama diciendo: por voluntad de Dios he adquirido. El nombre adquirido está relacionado con el nombre Caín. He adquirido varón. Un comentarista explicaba de que muy probablemente Eva pensaba de que Caín era la promesa de Génesis 3:15. Ella estaba pensando quizás, muy probablemente, de que Caín sería la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero como lo veremos, Eva estaba equivocada. Muy probablemente ella estaría pensando esto, pero miren cómo dice el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Nace el segundo hijo, el menor, Abel, y su nombre significa vano, significa aire, soplo, nada. Y nos dice que fue el hermano de Caín, y esa es la primera palabra que vemos en la Biblia, por primera vez que Moisés introduce la palabra hermano. Los primeros hermanos en la historia, Abel y Caín, o Caín y Abel. Así que bien podrían representar, Caín y Abel, siendo hermanos, podrían representar a todos los hermanos de las posteridades, hasta nuestros días, hasta los que vendrán después. Entonces, miren, hay un detalle que se menciona en el texto y es muy importante: los oficios. Los oficios, si ustedes tienen ahí,
para anotar, escriban los oficios de estos dos hombres. Caín, ¿qué es? Caín es labrador de la tierra y Abel es pastor de ovejas. Y eso es muy importante para el significado para Israel. Entonces ya vimos el nacimiento y los oficios de estos dos hijos, de estos dos hermanos. Ahora veremos la ofrenda. Verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren, cada uno trae ofrendas que están relacionados a su oficio. Caín es labrador, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer el fruto de la tierra, la cosecha de la tierra. Abel es pastor de ovejas, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer de lo más gordo de sus ovejas. Y vemos que Dios se agradó en la ofrenda de Abel, o más bien Dios se agradó en Abel y su ofrenda. Pero ¿qué vemos con la ofrenda de Caín? Verso 5, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda y a la ofrenda suya. No se agradó en Caín ni a su ofrenda. Miren que la ofrenda está relacionado con el que presenta con el quien presenta la ofrenda, ¿sí? El orden de las palabras es muy interesante. Miren que el texto no dice, y Dios se agradó en la ofrenda y en Abel. Miren que el texto no dice, y Dios no se agradó en su ofrenda y en Caín. Es al contrario. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo énfasis no necesariamente en la ofrenda, sino en el que está presentando la ofrenda. La pregunta es para nosotros, ¿por qué Dios se agrada en Abel y no en Caín? Algunos dirán que las ofrendas requerían de sacrificio y no de frutos de la tierra. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel también presentaba ofrendas vegetales. Entonces, ¿cómo podemos explicar lo que vemos en el texto? No nos da muchos detalles de cómo deberían ser las ofrendas. No vemos instrucciones de que deberían ser sacrificios o no. Puede que sí, probablemente sí, no lo sabemos, pero podemos estar seguros por lo que dice el pastor a los hebreos, la razón por la cual Dios no se agradó en Caín ni a su ofrenda. Hebreos 11:4. Si quieren pueden ir a sus Biblias o anotarlas y leo para ustedes. Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Abel tenía fe y Caín no tenía fe, y esto se vio reflejado en las ofrendas que ellos presentaban. Abel presentó debido a su fe en el Señor y a las promesas de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, en aquel quien lo había creado y le había dado gracia en su oficio. Abel llevó de lo mejor que tenía, pero Caín llevó del fruto de la tierra, no necesariamente de las primicias de la tierra. Ahora vemos a Caín, que cuando ve que Dios se agrada en Abel y se agrada en su ofrenda, Caín se ensañó, ¿sí? Miren que la ofrenda está relacionado con el que está dando la ofrenda. El problema no necesariamente es la ofrenda. El problema aquí es el corazón, la sinceridad, la devoción, la verdadera adoración con el que está presentando aquel que ofrenda. Abel tenía fe, Caín no tenía fe. Abel presentó de lo mejor que él tenía porque sabía a quién estaba sirviendo, pero a Caín no le importó eso, no era algo relevante si dar o no dar, o dar de lo poco o de lo peorcito de la cosecha, vamos a decir. No le prestó importancia de llevar las primicias de la tierra. Bien, entonces él se ensañó.
al ver que Dios se agradó en Abel y su ofrenda. ¿Cómo responde? Verso 5, y se ensañó, la palabra ensañó es se enojó, se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante, decayó su mirada, su rostro caído y lleno de ira. Caín vio su rechazo y sintió en su corazón envidia de que el menor, de que un pastor de ovejas, el más débil, sea aceptado delante de Dios en lugar del mayor, en lugar de aquel que labraba la tierra, en lugar de aquel supuestamente fuerte. El Señor se complació en el débil, en el menor, en el pastor de ovejas. Verso 6 nos dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vemos a Dios, miren, esta manera de dirigirse Dios a Caín es una muestra de bondad, aún en la condición en la que él se encontraba, porque él ya había pecado al enojarse, y sin embargo Dios tiene bondad para darle una alternativa y darle una advertencia. Miren lo que dice el verso 7. Y si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hablando del pecado. ¿Qué está haciendo Dios? Dios en su benevolencia le está advirtiendo y le está dando una alternativa para que ese pecado no se consumara en algo destructivo. Hay otra traducción que dice lo siguiente: mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Es una advertencia. Vemos una alternativa. Si tú haces bien, Caín, entonces serás enaltecido. Pero si haces mal, entonces el pecado se va a enseñorear de ti. Esa es la advertencia. Así que Dios le da la alternativa para no pecar más y le da la advertencia. Si no haces bien, el pecado se enseñoreará de ti. Y es lo que hace también con Adán y Eva. Cuando le dice no comas de este árbol, y luego le dice que si comes vas a morir, es también advertencias, alternativas que Dios le da a Abel. Así que de esta manera, hermanos, miren, escuchen bien, la mayoría de las veces, en su mayoría, nadie peca sin ser advertido. Nadie peca sin recibir una alternativa. Y lo que vemos seguidamente es precisamente que Caín prefiere rechazar la alternativa y rechazar la advertencia. ¿Y qué es lo que hace en el verso 8? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esa es la escena, la cúspide, vamos a decir, de la historia, la escena importante. ¿Qué hace Caín? Planifica en su resentimiento, en su envidia, en su enojo, planifica matar a su hermano. Es un pecado premeditado en el caso de David. Y de esta manera, así vemos que Caín rechaza la alternativa de Dios para que no se consumara ese pecado en algo destructivo, le da la advertencia y él prefiere rechazarlo. Miren que el pecado en Caín no se puede frenar, él no lo puede dominar, el pecado lo está controlando, y como le dijo Dios, el pecado se va a enseñorear de ti. ¿Y qué es lo que hizo él? Mató a su hermano. La expresión allí que vemos, lo mató, nos puede decir de que fue con violencia. No sabemos qué es lo que Caín usó para matarlo. No lo sabemos, el texto no lo dice con qué lo mató. Sin embargo, podemos ver que en el verso 10 hubo derramamiento de sangre. Verso 10, la voz de la sangre de tu hermano, ¿ven? Hubo derramamiento de sangre. Así que su muerte fue violenta.
violenta, violencia primitiva, se lo conoce así. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Verso 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Dónde vemos estas preguntas similares? ¿Recuerdan? ¿Dónde está? Lo vemos en el capítulo 3, cuando Dios llama o pone juicio a Adán y Eva. Le hace las mismas preguntas parecidas con ese propósito de que ahora, Caín, mira tu condición, mira con claridad cuál es tu condición. Y Caín tiene una conciencia tan cauterizada, tan insensible, que su respuesta nos hace pensar que a él ya no le interesa. Prefiere ocultar lo que hizo y él dice, yo no sé dónde está Abel, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que clama la sangre de Abel? En la tierra clama justicia, justicia, demanda justicia. La sangre de un inocente que había sido derramada clama justicia. Y a causa de esto, a causa de este pecado tan grave, miren que el pecado de Adán es desobedecer un mandamiento, pero Caín voluntariamente decide quitarle la vida, derramar sangre de su propio hermano. Y por esto Dios ahora va a traer maldición. Maldición. Miren que en la estructura incluso es parecido. Primero Dios trae juicio a Adán y Eva y también luego les pone una maldición a Adán y Eva, y es algo similar que se repite en este texto cuando en el verso 11 Dios va a poner la maldición sobre Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Esta maldición recae directamente sobre Caín, que abrió su boca para recibir de tu hermano de la mano la sangre de tu hermano. Verso 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Miren que la maldición recae sobre el oficio de Caín. Cuando Caín labre la tierra, trabaje la tierra cultivando, la tierra no le dará su fruto. Su trabajo será aún más pesado. Dice, errante y extranjero serás en la tierra. Será expulsado de la tierra de sus padres, donde están sus padres, será expulsado de aquella tierra que al menos producía o era fértil y producía la vegetación. Miren que ahora está saliendo a un lugar mucho más árida, donde la tierra, por más que él se esfuerce y trabaje muy duramente, la tierra no le dará su fruto. ¿Por qué? Porque la sangre de un inocente amancilla la tierra. Es lo que dice Números capítulo 35, verso 33, que la sangre del inocente, la sangre del hombre amancillará la tierra, contamina. Y esto es lo que Dios le recae esta maldición sobre Caín. ¿Sí? Mientras Adán y Eva son expulsados de Edén, de una tierra muy fértil, muy rica en todos los sentidos, a un lugar árido para trabajar con el sudor de su frente, ahora Caín está siendo expulsado de esa tierra, de aquella tierra donde ahora estaban Adán y Eva. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Verso 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Cuál fue la reacción de Adán en su pecado? Esconderse, se escondió. Es lo que está haciendo Caín. Me esconderé de tu presencia y seré errante y extranjero en la tierra. Durante toda su vida Caín nunca estaría en un lugar fijo, su vida sería inestable, pasando de un lugar a otro, siendo exiliado de manera perpetua. ¡Qué castigo tan grande para Caín! Y él dice, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora Caín siente una ley sobre sí mismo, conocida en nuestros días y ya desde mucho.
La ley del talión. La ley del talión, la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Si Caín mató, entonces también él va a ser asesinado por otro. Esa fue la carga de este hombre que sintió sobre sí mismo. ¿Y qué es lo que hizo Dios en esa condición ahora caída de Caín? Verso 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Miren, la palabra 7 nos hace recordar al Nuevo Testamento cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. ¿Y cuál es el significado de lo que el Señor le dice a Pedro? El que no hay límites para perdonar, Pedro. No hay límites para perdonar. No te sigas por la tradición de los judíos que si perdono 7 y si me ofenden la 8ª, entonces ahora sí voy a defenderme y voy a vengarme. No hay límites, no hay números para perdonar, Pedro. Bueno, esa expresión lo vemos similar algo acá. 7 veces será castigado aquel que mata a Caín. Es decir, pone un juicio sobre la persona que va a matar. Es decir, no hay números, no hay cantidad para que este hombre que haya matado a Caín sea perdonado. Es decir, su castigo le vendrá de igual manera con gran juicio. Con gran juicio. 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Después de todo, mis hermanos, Dios es el que tiene la última palabra en todos sus juicios. Le brinda una cierta protección a Caín, y esto es una respuesta, un acto de bondad sobre el pecador, seguir viviendo bajo esa maldición, librándolo de la muerte por medio de una señal. No sabemos cuál fue la señal, pero era importante para el desarrollo de su descendencia. La simiente de Satanás se propagaría mucho más y en una mayor escala con la descendencia de Caín. Y miren, verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Hay una relación rota. La relación se rompe, una ruptura drástica en la comunicación con Dios y Caín. Nos dice, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. El nombre de Nod quiere decir errante. Errante significa esta tierra, y va con la maldición que le pone a Caín. Así fue el destino de Caín, comenzó a huir de la presencia de Jehová. Primero miren, que él está con Abel en armonía, en comunión, y está presentando sus ofrendas a Dios, pero ahora le vemos excluido, lo vemos fuera de sus tierras, sin comunión con su hermano porque lo mató. Y ahora está en completa ruptura de comunicación con Dios. Y ahí comienza a propagarse aún más la maldad, el pecado, la violencia en su descendencia. Estas son las 6 partes que vemos en el texto. Las 5 partes que vemos en el texto. Ahora, ¿cuál fue el mensaje para el pueblo de Israel? ¿Cómo podía interpretar el pueblo de Israel este texto? Miren. Primero, los oficios. Los oficios de estos dos hermanos es muy importante. Miren, en la época de Moisés existía una rivalidad entre estos dos oficios. Los que labraban la tierra, los agricultores, que estaban asentados en ciertos lugares, y existía una rivalidad con aquellos que eran nómadas, pastores de ovejas. Israel y Moisés conocían esa tensión cuando ellos vivían en Egipto. La pregunta es, ¿por qué existía esta tensión en la tierra de Egipto con el pueblo de Israel? Miren lo que dice Génesis 46, 36 al 34. Los que tienen sus Biblias pueden anotarlo, pueden acompañarme lo que dijo Moisés para preparar al pueblo de Israel. Cuando iba a entrar a Egipto, miren lo que le dice. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Verso 34, entonces diréis,
hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Miren, es decir, Moisés tuvo un propósito para narrar los oficios de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque Israel debía identificar a Caín ¿con quién? Con Egipto. Los egipcios aborrecían a los pastores de ovejas. Y lo vemos en Caín. Y asimismo, Israel debía identificarse ¿con quién? Con Abel. Debían identificarse con Abel, que eran pastores de oveja. Otra asociación, un significado importante o mensaje para Israel, los sacrificios. Los sacrificios fueron parte de la adoración a Dios. Los sacrificios como adoración por parte de Caín no venían de un corazón sincero, porque no tenía fe, pero los sacrificios como adoración de Abel estaba lleno de fe, lleno de verdadera adoración. Y es lo que ellos debían ver y recordar, lo que también les escribió en Éxodo, capítulo 5, 3 al 4, en sus Biblias, dice así: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, dice Moisés, ¿verdad?, a Faraón. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Verso 4, entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Moisés buscaba que el pueblo de Israel asimile. Así como Caín menospreciaba las ofrendas, asimismo Egipto menospreciaba las ofrendas que Israel iba a presentar delante de Dios. Hay una asociación y parecidos que debía hacer Israel con Caín, con Egipto, y Abel con Israel, los sacrificios. Los sacrificios como una verdadera adoración con fe. Tercero, el homicidio. El homicidio. Israel debía asimilar el asesinato de Caín contra Abel. Así como los egipcios no solamente esclavizaban y explotaban al pueblo hebreo con el trabajo, sino que también, recuerden, pueblo, cómo Egipto incluso mató a los niños cuando el pueblo crecía y se hacía más fuerte, y por temor a esto el rey mató a todos aquellos que eran recién nacidos por medio de las parteras. Caín representa a Egipto y Abel representa al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 1 y 2 vemos esto, del asesinato de los hijos de Israel, de los recién nacidos. Y por último, la ubicación. La ubicación, miren, Caín fue exiliado a una tierra mucho más árida de donde estaban Adán y Eva. Una tierra árida que no es fértil para producir vegetación, y esto representa Egipto. Egipto era una tierra árida y donde el trabajo era mucho más arduo. ¿Quién hacía el trabajo en tierra de Egipto? Los hebreos cosían, conseguían la paja de donde podían, preparaban los ladrillos con la paja, con barro. El trabajo era muy arduo, la tierra era árida, y esto era lo que ellos debían recordar, asimilar a Caín con Egipto. Y miren lo que dice Deuteronomio 11, versos 10 y 12. La tierra a la cual entras para tomarla no es como las tierras de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, es decir, un valle fértil,
que bebe las aguas de las lluvias del cielo, tierra de la cual Jehová Dios cuida, y siempre están sobre ella sus ojos, los ojos de Jehová tu Dios. Miren lo que debía asimilar el pueblo de Israel en Caín. Caín está en tierra árida. Israel está en Egipto y ahora están siendo sacados para ser introducidos en la tierra prometida. Y esto es lo que Israel debía entender al leer esta narración. Así que no solamente se trata de una información o un registro de cómo murió Abel ante las manos de Caín. No, el significado era mucho más profundo para el pueblo de Israel, por su contexto, por cómo ellos debían entender mejor la narrativa. Pero ahora, ¿cómo podemos ver a Cristo en nuestro texto? Ustedes ya van pensando, ¿verdad? ¿Cómo podemos asociar a Cristo con Abel? Vamos a ver algunas similitudes, algunos contrastes en la vida de estos dos personajes. Miren, el nombre de Abel significa vano, y vemos que el nombre de Cristo significa Salvador. Salvador. Mientras que el significado de uno es casi nada, no es nada, es aire, es algo pasajero, vano, vanidad. Y vemos por otro lado, el nombre de Cristo tiene un significado poderoso, Salvador. 2, fue concebido en pecado, fue el producto de la caída. El pecado original de Adán estuvo también en Abel. Pero vemos que fue Cristo concebido sin pecado. 3, Abel fue pastor de ovejas, Cristo fue pastor de ovejas, pero ¿de quiénes? ¿Quiénes son sus ovejas? Es su iglesia, es su pueblo remanente. 4, Abel fue justo, pero también fue pecador y necesitado de salvación, pero Cristo vemos que fue justo y santo, perfecto. Santo perfecto. Vemos en Abel V que fue hermano de un malvado, y ahora Cristo vemos que es hermano de los justos. Hermano de los justos, es lo que dice los evangelios y hebreos, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Abel fue un hombre de fe, pero Cristo fue el autor y consumador de la fe. La ofrenda de Abel fue agradable delante de Dios, pero Cristo Él mismo fue la ofrenda. Él mismo fue la ofrenda agradable y aceptable delante de Dios. 8, la sangre de Abel demanda expiación, demanda justicia, y vemos que la sangre de Cristo ejecuta expiación, hace justicia. Vemos por un lado que la sangre de Abel no trae perdón de pecados, pero la sangre de Cristo trae perdón de pecados. Trae remisión, trae redención a aquellos que han pecado, los perdona. 10, Abel fue odiado y asesinado sin causa alguna por su hermano, y de la misma manera nuestro Señor Jesucristo fue asesinado, fue odiado y asesinado sin causa por sus hermanos judíos. Vino a salvar a su pueblo, ¿y qué hizo el pueblo? Lo entregó a la muerte, a un inocente. Y por último, Abel no resucitó, pero vemos que Cristo se levantó de entre los muertos con poder, con poder. Miren las similitudes y contrastes que vemos en Abel y Cristo. Abel siendo el primer Abel, vamos a decir, y Cristo como el segundo Abel, el verdadero Abel, que tiene compasión de su pueblo. ¿Cuáles son aquellas aplicaciones? 3 aplicaciones para terminar. La continuidad de la violencia, mis hermanos. Los justos también sufren. Los justos también sufren, mis hermanos. Nosotros, los creyentes, también vamos a padecer aflicciones. El sufrimiento va a ser continuo, quizás en algunos más que en otros. Y miren, ¿de dónde viene la aflicción o la violencia en el caso de Abel? Dentro de su familia. Va a haber dentro de tus familiares que te van a menospreciar,
tus hermanos te van a menospreciar, tus padres te van a rechazar, los hijos van a rechazar a sus padres. Hay una relación rota dentro de los hogares y es lo que vemos en esta narrativa. La violencia será continua. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor vuelva. La violencia estará no solamente dentro de nuestras familias, todos aquí, la mayoría quizás tenemos hermanos. Adán, o más bien Abel y Caín, representan a los hermanos en sí mismos. Y gracias a Dios por aquellos que todos los hermanos quizás son creyentes, pero miren eso, que dentro de tu familia se van a levantar, te van a aborrecer, te van a menospreciar por causa del Evangelio y que sea realmente por causa del Evangelio. A las personas que amamos más y que esperamos que nos amen más y nos apoyen, ellos nos van a rechazar y nos van a menospreciar. Es lo que dice Primera de Juan 3:2, hablando acerca de Caín, que cómo mató a su hermano. Así también es la marca de aquellos hermanos como Caín. Menosprecian y rechazan a la verdad, a los hermanos, a los creyentes. Segundo, la perseverancia en la fe. Miren mis hermanos, la fe es la marca que diferencia para adorar a nuestro Dios. Es el corazón con el que uno ofrenda y con el que uno persevera. Esa fe que tiene el creyente no va a faltar. Esta fe que es santificadora no va a faltar en nuestras vidas, sino que va a ser una fe perseverante. Nuestro camino a la perfección, como nos dice Hebreos 11:4 y capítulo 12. Vamos a ir a Hebreos 11:4. Nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Qué es esto de alcanzar testimonio? Perseverancia, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Perseveren en la fe, así como Abel y así como los otros héroes de la fe. Vamos a decirlo en Hebreos capítulo 12, verso 23 y 24, en ese contexto de aquellos creyentes que corrieron la carrera con fe y perseveraron hasta el fin. Dice, verso 23 y 24, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, perseverancia, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, es por Él, es por Cristo que nosotros perseveramos en la fe. Es por su sangre rociada, es por su sangre derramada en favor de nosotros. Y miren, una esperanza consoladora para nosotros, que el fin de la violencia. El creyente va a ver el fin de la violencia. Los justos verán el fin de la violencia. No habrá más violencia cuando el Señor venga por su iglesia. Todo este sistema pecaminoso, malvado y corrompido que está dentro de los grandes poderes de la sociedad, hasta el más pequeño, toda esa clase de violencia, ideologías, prácticas pecaminosas, abortos, ideologías de géneros, entre otros tipos y variedades de progresismos que se rebelan contra Dios y contra su ley, serán destruidos. Esa violencia primitiva se extiende hasta nuestros días y un día va a terminar. Y esa será la esperanza para todo creyente. Los justos verán el fin de la violencia. Apocalipsis 21. Miren cómo termina el libro de Apocalipsis. Empieza con violencia primitiva en la Biblia, en Génesis, y Apocalipsis nos muestra aquella gloriosa esperanza. Apocalipsis 21, verso 3 al 4, dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Capítulo 22, verso
12 en adelante. Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, violencia primitiva. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El fin de la violencia primitiva. Los hijos lo verán y habrá gran regocijo para el creyente aquel día. Amén. La iglesia debe identificarse con Abel y asimismo debe identificarse con Cristo en él. Padre Santo, te damos gracias una vez más. Bendice tu palabra. Ayuda a guardar tu palabra en nuestros corazones para recordarla, meditarla. Te damos gloria, Señor, porque podemos ver tu gran misericordia, Señor, al hacernos partícipes del perdón de Cristo en la cruz para redimirnos y limpiarnos de todas nuestras transgresiones. Nuestras vidas eran como la de Caín y tú nos salvaste, nos redimiste. Pero aún hay corazones como el de Caín en este lugar, Señor. Ten compasión, ten misericordia de aquellos, Señor, y sálvalos. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.